pasado de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Era de ellos. Se metió en la sinagoga de ellos, donde hacían las cosas a la forma de ellos, con la mentalidad de ellos, con la cultura de ellos. Y he aquí, en esa sinagoga, había uno de entre la multitud, de entre toda la iglesia, que tenía mano seca. Y preguntaron a Jesús para exponerle, para acusarle. Lo acercaron: ¿es lícito sanar en día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la levante? Pues cuánto más vale la vida de un hombre que la vida de una oveja. Mateo 12, 9 al 13. ¿A poco no saben ustedes? Yo predico así porque ustedes saben toda la Biblia. Unos ni la traen porque como ya se la saben toda. ¿Qué vale más, la vida de un hombre o de una oveja? Que si tu oveja cae, le das la mano, la levantas. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. La respuesta contundente de Cristo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Conmigo: fue restaurada, sana como la otra. Jesucristo entró a la sinagoga de ellos y fue, mira, te voy a decir algo para comenzar mi predica esta mañana. Todos los sábados de la vida de Jesús, ya conmigo, todos los sábados, ningún día faltó en sábado a la sinagoga. Donde estaba, para caer en sábado, se arrimaba a una iglesia. Sábado, cultura hebrea; domingo, cultura cristiana. Amén. Los domingos son de Cristo. Los sábados son de Cristo. Él fue a la sinagoga. Mira, no era la mejor sinagoga. Por eso es que acá se dice a la sinagoga de ellos, porque funcionaban con culturas diferentes, con situaciones diferentes. Yo lo he estado predicando en el púlpito. Yo he estado diciendo que nosotros, hermano, hemos mal titulado las iglesias de la época, porque ahora nosotros decimos la iglesia de Cash, la iglesia de Dante, la iglesia de Carlos Anacondia, la iglesia de Claudio, la iglesia de los hermanos Rodríguez. Y no es así. Aunque sí estamos entendiendo que ya le han dado un matiz muy personal, una identidad muy personal, muy íntima, un propósito, y eso no está bien. Yo he estado restaurando en el púlpito de la iglesia que no es la iglesia de Sergio, no es la iglesia de Dante, no es la iglesia del apóstol José, es la iglesia de Cristo. Pero las iglesias toman y estos motes, estos dotes, toman estas autoridades de hacerlo a su manera y crear su propia cultura. Y la cultura muchas veces, en lugar de ir creciendo y floreciendo, se va denigrando y se va destruyendo. Cuando hablas de rebaño, tú tienes que cambiar de ADN de cierto tiempo a cierto tiempo, porque cuando tú permites que el mismo ADN se vaya reproduciendo, tu ganado no va a más, tu rebaño va a menos. Todo el mundo lo sabemos. Cuando permites que el hijo, el nieto empiece el becerrito con la... No, eso no va. Y cuando la iglesia no puede traer ADN, no puede traer cultura, no puede traer enseñanza, doctrina, aperturarse para cosas nuevas, la iglesia empieza a hablar como en un eco, empieza a hablar lo mismo, hacer lo mismo, cantar lo mismo, ministrar desde lo mismo. Y cuando tú vas a un cerro, tú gritas Sergio y se oye Sergio. ¿Sí? Y ¿cómo estás? Y no te contesta bien. Te contesta ¿cómo estás? Cuando la iglesia no puede, hermano, transicionar, avanzar, crecer, empieza a hacer las cosas igual, y caes en la rutina. Amén. Caes en la costumbre. Y esos son espíritus que tienes que reprender de tu ministerio, de tu vida. Cuando una persona viene a ministrarnos desde su costumbre, cuando viene a ministrarnos desde su, ¿qué dije? No, pero la otra palabra, rutina. Ya no hay nada más. Yo sé que va a decir ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Amén. Porque no hay un rompimiento para una nueva cultura. Jesús se metió a la sinagoga de ellos y las cosas funcionaron diferente. Algo pasó diferente, algo ocurrió diferente en esa sinagoga. Ese hombre no sabemos cuánto tiempo tenía en esa iglesia o en esa sinagoga, que es lo mismo, hombre.
lugar de reunión para alimentar la fe, para contribuir en la fe de otros, para levantar el ánimo de otros. Y ahí se reunían los sábados para discutir la palabra, enseñar la palabra y crecer en la palabra. Y llegó Jesús, y la misma presencia de Jesús los sacudió, la presencia de Jesús los incomodó, la presencia de Jesús los retó. Por eso ellos exponen a Cristo, que sabían que hacía milagros, que levantaba muertos, que sanaba enfermos, que Dios lo usaba poderosamente. El tenerlo en la iglesia no fue un estímulo de apertura, de alegría. No fue, sino fue algo que los incomodaba. Y lo expusieron. Muchas veces viene el Espíritu Santo, viene un don, un ministerio, una persona con bríos, con denuedo, con ganas de levantar, y lo primero que la iglesia hace es rechazar. ¿Y ese quién es? Para cambiar las cosas como nosotros las hacemos. Acuérdense que nosotros primero cantamos Bienvenido Espíritu Santo, siempre los domingos. No, ya no, ¿verdad? Y después la de fuego, 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 fuego. Queremos fuego, fuego, fuego. Y no me lo muevan nada, no me le cambien nada, no me le quiten nada. Cuando Jesús estuvo en esa sinagoga, las cosas fueron totalmente diferentes, totalmente diferentes. Las cosas cambiaron cuando Jesús fue. Y mira, si hay una palabra que Dios me da para predicarte en Mateo 12, versículo 9 al 13, es la palabra inoperante. Porque empiezan a discutir sobre el día de reposo. Y le dicen, a ver, por ejemplo, tú que te las das, tú que te mueves, Dios que te usa, tú que retas, que desafías con el Espíritu Santo, con el poder, con el denuedo. Aquí hay un caso de un hombre con mano seca y le preguntan, ¿estará bien sanarlo en día de sábado? Y lo están exponiendo, lo están metiendo a un problema a Jesús dentro de un servicio espiritual. Lo tornan una confrontación, hermano. Y le ponen a un hombre con un problema de una mano lisiada, una mano seca, inoperante. La palabra que me viene a la mente para predicarte es inoperante. Pero no solamente veo el problema de la mano seca, sino veo los pensamientos y las doctrinas que estos hombres tienen, que hace mucho tiempo se volvieron inoperantes. Porque sí, en efecto, el día de reposo fue establecido por Dios con un propósito específico desde la creación. La misma semana de la creación, 6 días trabajó y el séptimo lo descansó. Lo usó para reflexión, lo usó para conciencia, para descanso, para dejar toda actividad materialista, para descansar. Y luego en Éxodo el Señor, hermano, lo amplió el concepto y le enseñó a la cultura de los hebreos que ellos deberían de distinguir el primer día de la semana, deberían de distinguir un día de la semana. El último día de la semana lo tenían que ofrecer en ofrenda para comunión con Yahweh, con el Todopoderoso, y que lo deberían de invertir en adoración, en reverencia, en honor y en gratitud a Jehová. El día sábado no se trabajaba. Tenías que dejar todo activismo para enfocarte en Jehová. Ahora, eso está en la palabra del Señor. Eso dice Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Jesús nunca se brincó un día de reposo sin ir a una sinagoga. Fue a la sinagoga para cumplir. Porque aunque tengo actividad, aunque tengo trabajo, aunque tengo muchas cosas, sé apartar mi día que es de Dios, el día que es para Jehová. Pero no solamente están confrontándolo por eso. Si nosotros leemos, traían rencillas anteriores. Por ejemplo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Iba caminando en día de reposo, tomando en cuenta lo que te predico. Iba para el día de reposo o venía del día de reposo, pero el día de reposo no era hacer actividades. El eje y la bisagra del día de reposo era meterse a una sinagoga, meterse al templo, guardar el día de reposo, recogerse en sus habitaciones, en sus aposentos. Qué mejor si había una sinagoga cerca ahí, qué mejor si estaba el templo ahí. Pero si no estaba cerca, era guardarse en tu aposento, en tu recámara, y dejar todo activismo, toda preocupación, toda carga emocional, toda carga espiritual, toda carga financiera, depositarla en la presencia de Dios. Y ese día no hacer llamadas, no hacer préstamos, no trabajar y decir, Jehová proveerá, yo mañana comienzo. Amén, ¿sí lo está entendiendo? Y van caminando en el día de reposo. Y en lo que van caminando pasan por los sembradíos de las espigas, y los discípulos levantan del fruto y empiezan a comer. Qué interesante es, hermano, que no había Facebook, que no había Insta, que no había nada de redes sociales. Pero dice que los fariseos los estaban siguiendo. Ya los tenían agregados en su Facebook.
los estaban siguiendo. Los miraron y dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propiciación? Dice que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? No hubo condenación para ellos. Y es que tengo que explicarte que una cosa es lo que la ley de Moisés decía sobre recordar el sábado, guardar el sábado, y lo que los mismos fariseos y los maestros de la ley habían ampliado con reglas y asterísticas, características para hacerlo un sábado correcto de un sábado incorrecto. De tal manera que hicieron tantas reglas sabatinas que era imposible. Pero esto no tenía nada de pecado. Jesucristo no vino a solapar pecado, promover pecado. Pero como hay un golpe doctrinal, un golpe de ideas, porque hay gente que está creyéndole a normas humanas, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo considero, y no van a la palabra a profundizar en la intención del Padre al decirte: guarda el día de reposo. No había nada de maldad en que caminando por los pastos tomaras unas espigas, te la comieras, o una manzana te la comieras. Pero los fariseos estaban con lupa para condenar el caminar de los discípulos, y Cristo dice: ustedes están creyendo cosas que no están fundadas en la verdadera intención, de tal manera que la doctrina que tienen es inoperante, no funciona, no trabaja, no va a ningún lado, no enriquece, empobrece, no levanta, tumba, no añade, roba. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida o en la iglesia que son inoperantes? Que el Señor no las dio para que terminaran siendo problema, dificultad o obstáculo. Nosotros lo hemos hecho inoperante. Y es ahí cuando tenemos que alinearnos. ¿Qué piensas? Es bien interesante. Las últimas semanas he tenido charlas muy fuertes con personas y yo les digo en parte de la plática: ¿qué miras? ¿Qué piensas tú? Porque una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo miro, una cosa es lo que yo estoy diciendo para jalarlos al orden, jalarlos a la intención, traerlos al cuadro de trabajo donde creo que tenemos que estar juntos. Pero si él no lo mira, si él no lo cree, si él no lo observa, si él no lo está discerniendo, de nada sirve que yo salga de la oficina pensando: lo logré, lo metí al cuadro, cuando él me dio un sí que es un no que es un sí, una cabeza movida cuando en realidad ni le importa. Es más importante preguntarnos no lo que Dios dijo, sino lo que tú entiendes. Porque si tú no entiendes que es importante estar aquí el domingo, no importa que Él sea claro en su palabra. Si tú no entiendes que es importante cooperar, unánimes en el servicio de Dios. ¿Te has preguntado por qué la iglesia ya no danza? La iglesia ya no danza. ¿Pero por qué no danza? No nomás diga: es que el diablo vino y se metió y se sentó y puso su estrado. No es cierto. Pregúntate por qué la iglesia no danza. Por muchos factores. Porque muy probablemente puedes decir: chicas panderistas, a ver, háganse todas para allá, vénganse, vamos a danzar. Pues porque no hay espacio para danzar, porque las canciones no invitan a danzar, porque cantamos de corridito las canciones. No hay alguien que diga: otra vez, y ahora sí, y los de acá, y los de allá, y tú bríncale. No hay nadie que esté motivando. Es para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Se acabó, se acabó. Amén. Y porque no podemos ser sensibles al espíritu, por eso no danzamos. Ahora, porque hay gente que cree que no es importante danzar, pero sí es importante danzar. Sobre todo en diciembre. Diga conmigo: sobre todo en diciembre. Porque ya no tardan en andar en las calles los de. ¿Sí los ha visto usted? Con flechas y con penachos y con... ¿Sí los ha visto usted? ¿A quién le danzan? Ahora no sabe. Ahí anda usted. Todavía trae el penachote, se le ve. Todavía se le ve. Usted era el viejo de la danza, la cara. ¿A quién le danzan? Porque me enojo. A la muerte, a la Virgen, al San Judas, a puro ídolo muerto. Detrás de ellos hay un demonio. Cruzan esa puerta y el diablo: no es importante danzar. Inoperante. ¡Claro! David se despojó de su ropa. David danzó en la presencia, con címbalo, con salterio, con arpa, con júbilo, con manos, con saltos. Saltarán como borrego de la manada. Yo los he visto cuando comen bien. Mis borregas entran al rancho brincando de lado. Vienen bien llenas mis borregas. Y cuando no han comido, andan.
Y así anda la hermana en la iglesia, te agarra su mienta. Dance, no tengo energía. Inoperante. ¿Por qué no opera la danza? Porque se secó. ¿Por qué no opera la adoración fluida, donde te tiras de panza, donde seguimos fluyendo? Porque no hay comunicación. El del piano tiene que estar acá y tiene que estar pensando, ¿cuál sigue? ¿Qué dice el espíritu? Y luego voltea y ¿a qué le dice? Al que está sentado en el trono dice, esa estaba pensando, compa. Pum, 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 pum. Al que está sentado. Y la iglesia fluye. Pum. Ah, no, pero tanto no hay. ¿El programa cuál era? Ah, aquí lo tengo en el celular. Aquí lo leo ahorita. Ah, sí, ya se acabó. Ya se acabó. Ah, bueno, está. Y el espíritu inoperante. Ayer me daba mi reporte los tesoreros y mi pastor, siéntese, pero no, ando ocupado, díganme. No, pero siéntese, ocupamos que se siente. Y dije, no, esto está mal. Ahora así me senté, dijeron, relájese. Hemos tenido muchos problemas. No han sido nuestros mejores meses. Y diciembre pinta peor. Y yo estaba oyéndolas a las 2 tesoreras viendo así. Ya me tenían doblado así. Dice la pastora que mejor ya no hagamos tamales, pastor, pero hable con ella porque es lo que nos está sosteniendo, pastor. Y yo por dentro, no, diciendo, vienen cosas peores. Pues el apocalipsis sigue, entonces ya. A lo mejor ya va a venir el anticristo, dije yo. Dije, no, el que nos sostiene es Cristo. El que nos ayuda es Dios, el que provee es Dios, el que nos sustenta es Dios. Pero ¿qué pasa cuando la finanza de la iglesia se vuelve inoperante? No la consideres porque lo que entra ahí no. Y les dije, mira, si mueves esto para acá, esto para acá, esto para acá, ¿cuánto queda? Queda esto. ¿Crees que con eso pagamos? No, pastor. Es la gracia de Dios. Pero el enemigo viene a la iglesia para volver inoperante lo que un día fue operante y funcional. Por eso es que veo que a estos tipos que tienen una iglesia los tiene cautivos una idea errónea. Y lo peligroso que es tener ideas erróneas dentro de la iglesia. Porque las ideas mal fundadas, ese peligroso yo creo, a ver, diga conmigo, yo creo. Pero póngase una mano en la cabezota esa dura que usted tiene. Yo creo. Ahora quite la mano de la cabeza y hágale así. Dios dice, el yo creo no es lo que mueve la iglesia, es lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice no, lo que tú creas yo lo respeto y está bien, yo también creo muchas cosas. Pero lo que dice la palabra es lo que trae liberación, lo que trae transformación, lo que trae poder. Ahora, agarraron unas espigas y se las comieron. Y Jesús, que es la palabra viva, el logos, escrito es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y la palabra es eterna. Y le quieres enseñar a hacer chiles en vinagre a Clemente Yax. Por favor, yo estaba ahí y le decía, soy tu discípulo, permíteme darles un cachetadón en el nombre de Cristo. O sea, sí, porque tú no sabes lo que la ley dice de que no recojan espigas. Mira, no estaba en la ley, porque Él es la ley, porque Él es la palabra. Ahora, tengo que decirte algo. El logos es la palabra escrita. ¿Cuántos tienen una palabra escrita? Levante su Biblia, los que la tengan. Levante su celular, levante su tablet, del que lo trae en el celular. Nunca lo lees, pero levántalo. Ahí está, hay una aplicación de las menos usadas. Ahí está. Este es el logos. Pero el logos necesita una interpretación. Y la interpretación es bien peligrosa cuando la pones en tu escritorio, en tu mesa, con tu café y la abres y empiezas a leerla con tu entendimiento y dices a tu esposa, yo entiendo. Qué peligroso es cuando dices yo entiendo y lo respeto lo que tú entiendas. Pero cuando abres el libro, cuando abres el logos, necesitas decirle a papá, necesito que tú me digas la palabra, que el Espíritu te interprete la palabra, porque entonces deja de ser un logos para convertirse en un rema. Palabra viva. No vengo a predicarte un logos, no lo necesitas, tú ya lo tienes, el logos. Si yo no te llevo un rema, de verdad es tiempo perdido para ti. Porque yo no vengo a predicarte un logos que ya Dios nos lo dio. Yo vengo a predicarte un rema, una palabra viva que sale de la palabra. Y Jesucristo les da un rema. Ustedes no oyeron cuando David tenía mucha hambre. Y sus hombres, propósito de Dios, hombre de Dios, ministerio de Dios. El que iba a ser rey no era rey, era semilla, era un propósito, era un hombre profético, pero no era nadie. Se estaban muriendo de hambre. Y afuera se sentaron en el cordón de la banqueta de la calle principal del tabernáculo. Adentro del templo había panes horneados de la propiciación, pero son sagrados.
Y ni los toques, ni los pienses, ni los huelas, porque Dios te mata. El hambre los estaba matando. Y el rema es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Que la misericordia y la gracia de Dios se revela cuando David, empujado por su necesidad y aprietos, encontró satisfacción para su hambre física, necesidad física para sus hombres. ¿Dónde más? ¿Dónde mejor lugar que en los atrios de la casa de Dios, en la mesa de la propiciación, como cometiendo sacrilegio, como cometiendo, equivocándose, pero sacó panes de la mesa y dijo: yo no sé si Chuyito nos vaya a regañar, pero coman. ¿Estoy predicando bien o no? Quítelo de Chuyito, hombre. Van a comerse los panes de la propiciación. Yo hubiera dicho: observa y graba para hacernos virales. 5 pasos cada uno, van a caer muertos. Pecadores, incircuncisos, blasfemos, están comiendo el pan de Dios. Rambo, saca la bazooka. Se los comieron y se fueron. Y el Señor dice: ¿no oíste cuando David tenía mucha hambre? Tuvieron hambre, cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la propia. Eso les estaba quebrando la cabeza. Ahora está justificando a sus discípulos que pasaron, le agarraron un poquito de trigo, unas nueces, unas comiditas, ¿sabe? Para ir para el día de reposo. No seas tan rígido, fariseo. Yo no sé hasta qué nivel va la cola permitida del pelo de las mujeres. ¿Es hasta aquí? Explícamelo, yo no sé. ¿Es hasta aquí o es acá? ¿O ya aquí ya es pecado o acá? No entiendo. Tú eres la que sabes las medidas oficiales de la falda, de la corbata, de cómo se viste un cristiano. Los cristianos nacieron hace poquito. Imagínate, todos los que no eran cristianos no se vistieron como cristianos. Hay algo más profundo. Hay algo que te lo tiene que revelar el Espíritu. Ahorita estás peleando conmigo en la mente. Este pastor se está pasando de lanza. Este no es nadie para agarrar esos versículos y torcerlos como lo está haciendo, porque es tu mente y lo que tú crees contra lo que Dios dice. Ahora, no solamente les puso el ejemplo de David. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan? Usa la palabra profanar, en el día de reposo, y son sin culpa. Ahí está en la palabra. Ellos entran en el día de reposo, libre acceso, manifestación de la gracia, manifestación de la misericordia, manifestación de un Dios que pone principios para que nos ordenemos, pero que la principal intención de los principios es comunicarnos, tener comunión, vincularnos con Dios, y que los panes de la propiciación no son para alejarnos de Él, sino para acercarnos a Él. Ahora va al templo y se sobrepone todo eso, y cuando está en el templo están molestos con Él porque Él está diciendo que se puede hacer algo en sábado, y lo vuelve a decir. ¿Qué vale más, la vida de un animal o la vida de un hombre? Y eso se lo tenemos que decir al gobierno. El gobierno que está permitiendo abortar, matar, hacer y deshacer con la vida del ser humano. Pero eso sí, estamos salvando ballenas. Salva niños. Ve y acaba con el hambre de esos pueblos que los niños están muriendo de hambre, que se arrastran porque no hay arroz, porque no hay comida. Eso es verdad. Que usted no lo vea y que veamos en nuestros TikToks puros videos de entretenimiento basura. Pero si nos pasaran el verdadero entretenimiento sobre los países que están muriendo de sed, de hambre, porque el capitalismo no invierte, porque no es negocio ir a poner una zapatería ahí, porque no es negocio ir a poner un Tesla ahí, porque no es negocio ir a poner un Volkswagen ahí, porque no hay ganas de poner un Smart ahí. ¿Sabe por qué? Porque esos pueblos están olvidados por el hombre, pero aún ahí llega la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Ahí Dios aún tiene piedad de ellos. La iglesia está para romper esquemas, mente, entretenimiento, teorías que el mundo invade la cabeza. Necesitas ir a la fuente. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente. Y él fue y se metió a la sinagoga de ellos. No hay falla, voy al culto de ellos. No, era puro tiroteo, tipo tierra deseable. El pastor era bien acá, tiraba rollo, nadie lo aguantaba. Imagínate, dijo: a ver, tú ven, párate aquí. A Jesús: ¿es lícito sanarlo en sábado? Explícales lo del sábado. Y Jesús dijo: oye, ¿quién de ustedes es una de sus ovejas? De una oveja pagana no, pero tu oveja, tu cordero, tu oveja cae un pozo, lo sacas, aunque sea sábado. Porque mira, cuando las ovejas caen con las patas para arriba no se pueden enderezar. Cuando las ovejas caen, están así, se mueren.
Y cuando tú lo levantas, la sangre se le vino al cerebro y todo esto pesa, ella se vuelve a caer otra vez y cae igual. ¿Sabe qué tiene que hacer usted con esa oveja? La tiene que enderezar y la tiene que ayudar un ratito hasta que la sangre se estabilice, y tiene que caminar con ella y tiene que andar con ella. Por eso es la palabra: unges mi cabeza, Jehová levanta tu cabeza. ¿Para qué? Para que te restablezcas después de la caída, porque no es nomás enderezarla, se vuelve a caer. Por eso es tan importante cuando una oveja tirada, te levanto el domingo, es sábado, ahí nos vemos. No, era el interés. No, pues con tu permiso. No, si no hay falla, hacer el bien en sábado es correcto. Salvar vidas, sanar, levantar, ayudar, orar, liberar en sábado. Pero estos habían dicho: no hagas nada. Y el diablo había tomado una doctrina correcta para hacerla una doctrina incorrecta. Amén. Que ahora no se podía hacer ni el bien por nadie. Jesucristo en sábado hizo muchos milagros, porque el sábado es el día de más comunión, el domingo es el día de más comunión. Bueno, yo lo predico, pero sin echarle nada a nadie. El domingo no es negociable. Tú, cuando llegues a ser un empresario macizo de los que ya traen billetón, organiza tu agenda, pónganse a jalar. Yo el domingo no, porque yo voy a adorar a mi Dios. Pero vamos a perder, De hecho, hay una empresa grande que esa no abre los domingos. Cierran, no trabajan sus líneas operativas. Y la pregunta fue: ¿por qué ustedes no trabajan en domingo? Porque yo vengo de padres bautistas y los domingos no trabajamos, vamos a la iglesia. ¡Pum! No, pero tienes pérdidas. ¿Y qué tiene? Con Cristo tengo ganancias. Es cultura, es alineación, es planteamiento. Ahora vemos una idea que está inoperante y que está destruyendo y está lastimando, hermano. El sábado fue para nuestra bendición, para nuestra santificación, para nuestra sanidad. Porque cuando tú vienes el domingo a la casa de Dios, deja tu ansiedad en el altar. ¿Cuántos lo hacen? Hey, deja tu ansiedad el domingo. No estés nutriendo tu azúcar, tu alta presión. No estés tensionado en domingo, tensiónate el lunes. El domingo no. Viene a la iglesia y está: híjole, mañana ya no tienes uñas. Te voy a prestar las mías, me crecen bien rápido. Bendito Dios, me dio bastante queratina. Échale. Estas uñas a mí me crecen bien fuerte, están macizas. Con estas uñas puedo hacer algo fuerte. Usted ya no tiene uñas de tanto estrés. Traiga su ansiedad a Cristo en domingo. Viejo, esto es domingo, vieja, mañana lo resolvemos. Mañana vemos. Hoy es el día del Señor. Desde que amanece hasta que anochece, ese es para nuestra bendición. Ahora ellos estaban lastimando a un hombre con la mano seca. Que este hombre, y adentrémonos en esto, este sábado era para comunión con Dios, para comunicación con Dios y para continuidad con Dios. Diga conmigo: nos vemos el próximo domingo. Dios dice: ven, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo sábado. Eso decía Dios en la ley: 6 días trabajarás y 1 lo descansarás, y serás santificado para tu Dios. Y no vas a hacer este tipo de actividades si te quiero en el templo buscándome mi rostro. Bueno, necesitamos retomar lo que Dios quería, que era continuidad con Dios. Pero ellos estaban fuera porque estaban usando el hermano para destruir, estaban usándolo para dañar a las personas. Ahora, nos encontramos que en esta misma iglesia había un hombre con la mano seca. La mano seca, hermano. Imagínatelo, el hombre ahí marcado por una disfunción. Estaba inoperante su mano. Y lo usaron como el ejemplo para poner a Cristo en exhibición de que si era capaz de sanarlo en sábado, y también por si no tenía el poder y quedaba en ridículo, o cuál era la reacción, porque siempre lo confrontaban con la ley, cuando Cristo mismo es la ley, conoce la palabra. Y este hombre no sabemos ni su nombre ni lo que le pasó, pero sí sabemos que una parte de su cuerpo es inoperante, no funciona. Hermano, qué triste es no poder tener el pie, la mano, la vista, el oído, algo. Y de verdad todos tenemos algunas áreas de nuestra vida que no funcionan bien. ¿Alguien puede decir amén a eso? A lo mejor no lo quieres decir. A lo mejor tú batallas con la columna. A lo mejor tú no te agachas, a lo mejor tú no corres rápido, a lo mejor no es tan evidente la disfunción o el área inoperante en tu vida. Pero hay personas que de repente, ya cuando tú los invitas a hacer algo, te dicen: hey, ven, es que mira, yo la verdad, yo tengo una lesión y me da pena. Pero y te enseñan la cicatriz, una cirugía acá, y la mecha, dice: lo que trae el hermano. Pues sabes que yo batallo con mis ojos. Sí, yo estaba en el Costco comiendo una pizza con mi esposa y mis hijos, y una señora estaba frente de mí, y la señora estaba bien, pero estaba así bien. Y luego cuando hacía movimiento así como,
yo volteé y dije, ¿me estará haciendo ojitos o qué? Y luego le hacía así. Y luego dije, no mira. Pero no está viendo, nos engaña, no está viendo. O sea, hace como que está viendo, pero no está viendo. Y cuando quiere ver, le hace. Dije, ay, pobrecito, ocupa lentes, se gatona. Y me acordé que yo también. Pensé, dije, ay, yo también le hacía. No se crea. Dije, pues mira, esa señora no mira. Y cuando quiere ver algo, le hace. Una disfunción, un área inoperante. Y que le complica la vida. Esto de los lentes no es nada fácil, es muy complicado. Si yo ando trabajando a todo lo que de repente salen volando los lentes. Y ahí voy corriendo. Al rato se los encuentro. Es difícil. Este hombre se sobreponía a su situación, iba al templo, iba a la sinagoga. Aunque la ley lo marcaba y lo condicionaba, la ley decía, no gente imperfecta, no gente con problemas, no gente con situaciones. Esto no lo queremos en el templo. Bendito Dios, no era el templo, era la sinagoga. Y en la sinagoga podía entrar. Pero la sinagoga tipifica también la religión sin poder. Léelo conmigo, religión sin poder. Cuando tú vienes al templo y no te conectas con el poder, tuviste religión, no tuviste poder. Cuando viniste a la adoración y no te derramas, solo cantaste cantitos, fuiste a un encuentro de un club de cristianos. La iglesia no es un club de cristianos que se visten de una manera, piensan de una manera y hablan de una manera. No, la iglesia es un faro para las almas perdidas que los guía hacia Cristo. Porque la iglesia no es operante a menos que el poder de Cristo esté en la iglesia. Por eso ese día, esta iglesia, esta sinagoga salió de ser inoperante a ser una iglesia operante. Funcionó el poder de Dios en la vida de un hombre. A lo mejor él no sabía que Jesús iba a ir. A lo mejor sí sabía que iba a ir. No lo sé, pero encontramos un área inoperante con un Dios que es experto en restaurar vidas. Dice que al instante la mano le fue restaurada como la otra. Quizás estaba más flaca, estaba más pálida, quizás estaba toda seca, pegada a la piel, a los huesos. Los tendones habían sido dañados, heridos. Pero cuando Cristo y su poder hablaron vida a ese hombre, le dijo, extiende tu mano. Y este hombre dijo, extender mi mano. Parece que va a ser imposible. Yo muchas veces le he tratado de decir a mi mano que haga algo, pero mi mano no me da agua, mi mano no recoge el talache, mi mano no me pasa la sal, mi mano es inoperante. Quiero que lo haga, pero mi mano es inoperante. Pero ahora Cristo estaba hablando con autoridad, extiende tu mano. Muy parecido a cuando Cristo le dijo a Pedro, tira la red a la derecha. No, Señor, pero me parece que no va a ser posible. Tengo toda la noche tratando de pescar y no he pescado nada. Pero no es la autoridad humana, es la autoridad de Cristo. En la iglesia debe de funcionar la autoridad de Cristo. Adoramos a Cristo, predicamos a Cristo, exaltamos a Cristo, glorificamos a Cristo, te conectamos con Cristo, te acercas a Cristo, vienes a estar con Cristo y Él tiene autoridad para hablarle a tu área disfuncional, a tu área inoperante. ¿Qué le pasó a este hombre? No sé qué le pasó. Quizás, hermano, fue un accidente. De esos accidentes que estás dándole y no te percatas que te estás acercando a algo peligroso, dañino a tu vida. Y en cuestión de segundos, algo que tú estabas usando por oficio, por trabajo, por bendición para tu hogar, se levanta contra ti y vienes accidentado. Y la noticia, la llamada, señora Natalie, su esposo, ¿qué pasó con mi esposo? Estaba trabajando, sí, tuvo un accidente. Eso no es lindo, porque algo va a ocurrir después de un accidente. Tú te fuiste bien, te fuiste sano, te fuiste íntegro, pero vamos a ver cuáles van a ser las secuelas del accidente. No se preocupe, mire, va a quedar, nada más no va a poder mover la pierna. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe en el estándar de no va a morir. No se preocupe porque no va a dejar de caminar. Sí va a caminar, pero ya no va a correr. No se preocupe en el estándar de que pudo haber sido peor, porque este hombre probablemente tuvo un accidente o probablemente tuvo un ataque. Alguien lo atacó. Quizás él fue asaltado y en un navajazo alcanzó algún tendón, algún área muy importante de su brazo. Él no quiere estar así, él no quería resultar así, pero fue un ataque. En la vida espiritual hay ataques. Tú has sido atacado por el diablo, por demonios, por ideas, por personas negativas. Tu matrimonio ha sido atacado. Prepárate, tu esposo está siendo atacado. Cúbrelo con la sangre de Cristo. Es que mi
esposa piensa diferente. Cuídate de eso, que tu esposa piense diferente, porque está siendo atacada. Y viene el diablo para romper algo y dejar inoperante un área de su vida. Ella nunca pasa al altar, inoperante. Ella nunca evangeliza, inoperante. Ella no le gusta inoperante. Es que ella no está de acuerdo, inoperante. Es que dejó de venir, inoperante. Fue un accidente, lo comprendo, pero Cristo restaura. Fue un ataque del infierno, lo comprendo, pero Cristo restaura. ¿Cuántas veces le decimos a otros que tenga cuidado con quién se junta y a dónde va? Iba un hombre rumbo a Jerusalén, a Jericó, a Jerusalén. Dice la palabra que cayó en manos de ladrones, los cuales lo dejaron casi muerto. Y se debatía entre la vida y la muerte. Y pasó un sacerdote de quien se esperaba ayuda. ¿Qué hizo? Lo miró de lejos. Pasaron levitas, ¿qué hicieron? Se acercaron, miraron, evaluaron, dijeron, la tiene complicada, compa, y se fue. Pero vino un samaritano que contra el tiempo lo tomó, vendó, sanó, cicatrizó. No quedó igual, quedaron las cicatrices. Quedó para el testimonio poderoso de que él estuvo a punto de morir por un ataque. Hermana, tu esposo es una pandilla de amigos la que lo trae, todo zarandeado de la cabeza. Voy a una carne vieja. ¿Con quién? Con ex cristianos. Mándalo con los pandilleros de la colonia, son menos tóxicos. No diga con la cabeza así, diga amén con la boca. Mándalo con el pedrero, mándalo con el cristalero, con el marihuano, menos tóxico, nomás te da. Los ex cristianos te acaban la fe, la confianza, te destruyen. Te dejan inoperante, cortan todos tus tendones. Es que yo quisiera ir a la iglesia, pero no puedo ir, ya conmigo inoperante. Es que yo quisiera orar, pero no sale nada, ya conmigo inoperante. ¿Cuánto hace que no adoras? Que no adoras en tu recámara, que no adoras en tu ducha. ¿Te acuerdas cuando tú tuviste un encuentro de adoración en tu ducha y te derramaste llorando y tus lágrimas se mezclaron con el shampoo? Shampoo arcoíris barato, ¿te acuerdas? Porque el Espíritu Santo se sobrepone a todo. ¿Por qué no adoras? Porque ahora llegas a la iglesia y en lugar de adorar, tus ojos están viciados, tus ojos están inoperantes. De repente va a adorar y ay, la hermana se pintó el pelo rojo. Ridícula. Se cree la rubia Margot, la otra, mira. Y el otro. Ay, el pastor ya salió. Ahorita a ver qué dice. Inoperante. Y este hombre estaba en el templo tratando de hacer lo que hacía, pero tuvo un ataque probablemente. O quizás por el uso. Yo tenía un amigo que trabajó mucho tiempo en Orion y lo saludé y sentí 2 dedos de su mano vencidos y no lo solté. Dije, ¿qué te pasó en la mano? Dijo, es la pistola de porcelanato de baño de las tazas en Orion. ¿Cómo? Con esta mano yo pinto y la pistola ya me atrofió mis 2 dedos. ¿Cuántos años de servicio? Tengo como 30, 20 y tantos años ya. Por el uso. Inoperante por el uso. ¿Sabes por qué te sientes inoperante? Porque has dirigido mucho, porque has predicado mucho, porque has tocado mucho, porque has servido mucho, porque has vendido mucho, porque has liderado mucho. Por el uso te vuelves inoperante. ¿Qué digo, mi esposa? Sergio, ven para acá. Fui a la oficina y dijo, ya no tengo trastes. Yo vi y dije, ¿cómo no tienes trastes? Ya no tengo sartenes. No me digas eso, y estos ya no sirven. Pues ya hemos cocinado en ellos 35 años. Los pastores somos exagerados. Fuimos a Costco y pasamos la tarjeta, la poderosa, la que no falla. Échamelos, ¿no? Llegas con cara de empresario rico. Échamelos. Te vas a pasar la de crédito. Salieron doblados, parecían acá. Los tuvimos que regresar. No sirven por el uso. Por eso es que en el uso debemos guardar el día de reposo. Por eso es que cuando te sientas ahí, no es para estar con el celular ni con la morrita. ¿Qué onda, mi vida? ¿Ahorita qué? ¿Ahorita qué? ¿Tu papá nos va a llevar a comer o qué? ¿Qué dijo el suegri? ¿Si nos va a llevar o no nos va a llevar? Inoperante. Inoperante. No, cuando te sientas aquí, es para llenarte, es para pulirte, es para derramarte. A lo mejor no danzan porque cuando tú estás abajo tampoco danzas, ¿no? Y dice el hermano cuando está abajo, ya se subió. Como él dirige, ahora quiere que todos estemos brincando.
Ay, sí, como tú estás dirigiendo, quieres que todos estemos brincando, mira. Y cuando tú no estás dirigiendo, te vale el culto. Mira, no, inoperante, ¿cierto? Cierto. Gracias, pastora, por apoyarme un poquillo. De repente nos ponemos de acuerdo. Por el uso, pero también por el abuso. Porque cuando el uso sale del uso, se va al abuso. ¿Y sabes qué hago yo con muchos de los que sí están dispuestos? Abuso. ¿Alguien va a decir amén a eso? ¿Por qué abuso? Porque los otros no están en uso, están en desuso. El problema es que el desuso también atrofia los músculos. ¿Y sabes por qué no puedes? ¿Sabes por qué no quieres? ¿Sabes por qué no te nace? Por el desuso. Unos por el uso, amén. Otros por el abuso, amén. Y otros por el desuso. Y a ti te veo bien desusada. ¿No ha estado usted así sin usar la pierna un rato y lo que se duerme la condenada? Y se levanta la hermana y la pierna suelta así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me durmió. Le dio sueño. No, es que no está en uso. Así parte de la iglesia en desuso. Este hombre a lo mejor nunca lo utilizó. A lo mejor este hombre la descuidó. A lo mejor este hombre era perezoso. A lo mejor este hombre, pero te digo algo, cuando la quiso usar, se habían atrofiado sus músculos, sus venas, y su mano se había desconectado del cuerpo y había secado por el uso, por el desuso y por el abuso, por un accidente, por un ataque, pero también quizás, hermano, por un golpe. Y hay golpes. ¿A cuántos el diablo les ha pegado? A mí me ha pegado. Hombre, sientes que te simbra, te va a golpear. Al rato que tu hijo te diga ya con tanta autoridad: mamá, papá, mira, te voy a decir algo. Dime, hijo, el bombón, el chiquito, el bonito. Dime, hijo, mira, mamá, papá, esto es sencillo. Dime, el que tú seas cristiana y tú seas cristiano no me afecta, lo respeto. Pero yo no tengo por qué ir a la iglesia contigo. O me vas a llevar a fuerza. Porque yo no soy cristiano como tú. Es un golpe. Y duele cuando te lo dicen. Duele cuando te dicen: no hay falla, si quieres el próximo domingo voy contigo, pero voy a fuerza porque tú me llevas. Y tú piensas: no, pues a fuerza te voy a llevar. Pero tú te estás minando y debilitando el corazón, porque tú sabes que tarde o temprano no vas a poder traerlo a la fuerza. Y ya te golpeó. ¿Y cómo le vas a decir que se congregue, que necesita a Dios, si tú no necesitas a Dios? Si tú lo que ocupas en tu vida para sentirte paz, estable, contento, feliz, gozoso es dinero. Él nunca te ha visto feliz en la presencia, ni estable en la presencia, ni gozoso en la presencia. Él te ha visto feliz, constante, alegre y gozoso con el cheque. Llegas a tu casa, ¿viste a todos los niños porque no vamos a ir a comer? Le pagaron, trae feria. Anda, sácale punta, anda regio, botudo. No, es el domingo, júntame a todos los niños porque vamos a ir a la iglesia a llenarnos de la presencia de Dios. Un golpe. Un golpe cuando tu esposa te siente y ¿sabes qué? Te va a llegar una notificación. Y tú, el divorcio, eso quisieras. No, saqué una sala en Coppel. Golpe. Eso quisieras, condenado, pero de mí no te vas a librar nunca. Dígale para que se... No, sí, cuidado con los golpes de la vida. ¿No? Te dejan lisiado, te dejan seco el corazón, el alma, la adoración. Desde aquel golpe ya no adoraste. Desde aquel golpe ya no adoraste, ya no serviste. Desde aquel golpe que recibiste, ya no te derramaste. Algo se secó en tu corazón. ¿Qué se secó en tu corazón? ¿Qué pasó en tu vida? Nomás está pujando, lo veo, nomás está bueno, sin lente no lo veo, pero supongo. Por un golpe, una lesión, o simplemente por el deterioro natural. Nos vamos haciendo viejos y vamos perdiendo fuerza. Es parte de nuestro ADN cargar con la carga genética de nuestros ancestros. ¿De qué se enferman los Quiroga? Pregúntatelo a los 40. ¿De qué se enferma tu familia? ¿Cómo se comportan como va pasando los años? Terminan solos, ermitaños, en los ranchos, en los montes, porque no son capaces de llevar sus relaciones a buen fin. Todas las relaciones terminan tronadas. Prepárate, porque para allá vas si Cristo no reina en tu corazón y en tu vida. Mira, hay mujeres tan lindas que están diciendo: yo a él nomás le voy a aguantar mientras sacamos adelante a los niños. No más.
Ay, Dios, por eso tomé agua. Es un golpe fuerte. Es el desgaste, deterioro natural. Y Jesucristo, cuando le trajeron a este hombre la mano seca, no le preguntó qué te pasó. Eso me gusta porque tenemos muy pocos detalles. No sabemos cuántos años, no sabemos qué le pasó, no sabemos por qué fue, no sabemos por qué el pastor de la sinagoga los confrontó, pero sí sabemos algo: Cristo es experto en restaurar. Cristo es todopoderoso. Me gusta porque tú puedes estar en la sinagoga y en la iglesia con un área seca, una mano deteriorada. Ahora, la palabra de Dios dice, hermano, que la mano es símbolo de poder. Y voy a ir avanzando porque quiero enseñarte algo más. Ya la prédica ya terminó, pero quiero enseñarte algo más. Dice la palabra, hermano, en 1 Corintios capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se llevaba como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Ya conmigo, en mí. Es el mismo en ti y en mí. Pero a cada uno de la iglesia le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué Dios te dio del Espíritu a ti para provecho de la iglesia? Porque a uno le es dada por el Espíritu sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, dice, a otros dones de sanidades, a otros a hacer milagros, profecía, discernimiento, a otros diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu que mora en ti y mora en mí, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Significa que cada uno de los que están sentados aquí han recibido dones del Espíritu Santo. ¿Alguien va a decir amén a eso? ¿Cuál es el don que tú tienes? Discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, sanidades, milagros, liberación. Dice la palabra, a cada uno el enemigo viene y seca parte del cuerpo de Cristo, de tal manera que hay sector de la iglesia que no activa lo que el Espíritu Santo hace. No eres tú, es el Espíritu que reparte a cada uno. No, yo un día fui al mercado ese de Juárez y bien barato el precio. ¿Qué eran? ¿Qué? 7 pesos y mango 7 pesos, no sé. Y agarré un montón y fui y pensaba que era el kilo. Y luego no le dije que sea CU, cada uno. Me multiplicaron cada pieza por 7. Cada uno a 7. Dice CU. ¿Qué significa cada uno? No más quiero uno. Uno con uno lleno, 7 pesos. Sí, porque muchas veces queremos ver a la iglesia como masa. No, cada uno tiene dones, pero a cada uno recibe sus ataques, porque no mataron al hombre, pero sí le sacaron la mano. Y esta mano no funcionaba. Ahora más adelante este pasaje, yo no sé, mi computadora se sale cada rato que, mi tablet se sale cada rato que la suelto. Algo trae. Ha de ser el diablo, hermano. Dice, porque así como el cuerpo es uno, aunque es un cuerpo, tiene muchos miembros, el verso 12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, todo nos dio a beber de un mismo espíritu. Me brinqué. No, está bien. Y si dijera el pie, el verso 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque así todos fueran uno solo miembro. ¿Dónde estaría el cuerpo? Somos un cuerpo en Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, más adelante dice, primeramente apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros. Y empieza el Señor a decir, Cristo diseñó su iglesia. Esa sinagoga debiera de reinar el Espíritu Santo, el buen trato, el rema del Espíritu, la palabra nutriente. Pero había autoridad carnal, humana, competencia, religión, ideas inoperantes. Pero llegó el poder, llegó Cristo y le trajeron una mano lisiada. Hay iglesias con piel lisiados, hay iglesias con mano lisiada, hay hay iglesias ciegas, sordas que no pueden ver. Y quiero decirte que el Señor tiene una mano poderosa que exalta, que levanta. Entiende
entiende totalmente esto, que el Señor llamó a la iglesia a ser apostólica, porque lo apostólico trae gobierno, lo profético trae dirección, lo pastoral trae consolidación. Te consolidas como cristiano, tu fe, tu práctica. No son momentos solo emocionales de orar por ti, impartirte y que sigas con tu vida decadente. No, vienes a capacitarte a la iglesia, a ser transformado. Mediante la unción apostólica entras a un gobierno que viene del cielo. El Padre envió a su apóstol, Jesucristo es el apóstol. Jesucristo tuvo 12 apóstoles. Todo el Nuevo Testamento es apostólico, todo el Antiguo Testamento es profético. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas señalaban a Cristo, dirección. Pero vino Cristo y trajo la autoridad del cielo a la tierra. Y dice el Señor que os va a dar pastores para que los cuiden, los alimenten, los apacienten, porque los pastores consolidan la fe. Si tú no te vinculas con tus pastores y te relacionas con ellos, nunca vas a madurar. Vas a madurar en tus ideas erróneas, pero nunca vas a madurar en un crecimiento sano, porque tú ocupas unción apostólica, que es el gobierno de Dios en la tierra. Ocupas dirección profética para que tu vida vaya en lo profético al destino que Dios tiene para ti. Pero no vas a llegar a menos que tengas a alguien que te consolide, que es tu pastor, que te alimenta el pan diario, te lleva pastos, te lleva comida, te lleva trato. No solamente eso, la unción evangelística, que es ganar y añadir al cuerpo de Cristo los que han de ser salvos. Y la unción del maestro, que empodera, porque el conocimiento empodera. ¿Cuánto sabes de la palabra? Conocerás la palabra te hará libre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La iglesia se equivoca cuando dice somos apostólicos. Sí, somos apostólicos, pero somos proféticos, somos pastorales, somos evangelísticos y somos didácticos, somos maestros, porque el conocimiento empodera. Me encanta ver gente con talento y con destreza. Yo toco piano. Muy bien, tócalo. No, tocas piano, no tienes talento. Tienes talento, pero te falta desarrollarlo. No tienes destreza, no tienes habilidad. Y entre el talento y la habilidad hay una palabra: conocimiento. Porque hay gente que nació con el talento para el fútbol, pero el talento no lo es todo. Hay gente que nació con el talento para predicar, pero el talento no lo es todo. Hay gente que nació con el talento para el piano, pero ese talento tiene que ser enseñado. Va con un maestro, le entrega un conocimiento y el talento se vincula con la habilidad, con la destreza. Talento y habilidad dependen del conocimiento. Cuando la iglesia no enseña, por eso predico y enseño. Por eso tengo que aventarte las dos juntas, porque a ti no te pesco para enseñarte. ¿Cuándo quieres que te enseñe la palabra? ¿Cuándo? ¿O te predicamos nada más? Puro fuego, fuego, fuego. Puro amor de Dios y pura liberación. Yo respeto a las iglesias, pero su plato de comida está descompensado, porque somos una iglesia quíntuple. Por eso la mano estaba seca. Esa iglesia era el símbolo de ese espíritu que operaba en ese hombre. Esa sinagoga estaba vetada. Sí, estaban con vida, estaban parados de pie, pero eran inoperantes. Lo apostólico, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral y lo maestro estaba totalmente vetado. Usted no quiere saber nada de maestros en la iglesia, pero los maestros empoderan. ¿Sabe por qué tu pastor es como es? No gracias por las oraciones que le pusieron la mano en la frente, por 3 años en el seminario y por los buenos mentores que tuve, que me enseñaron, porque el conocimiento empodera. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Aprende la palabra. Siéntate a oír palabra. Mira, yo te doy unas llaves. ¿Traes llaves ahí, May? ¿Quién trae unas llaves? A ver, estas llaves, no sé de qué sea, no me sirven para nada a mí. Esta parece que es de carro. Esta parece que es de un candado raro. No sé cuál es la de tu casa, o la de tu trabajo, o la del corazón de Cintia. Mira. Pero tú tienes las llaves. Pero unas llaves sin conocimiento no sirven. Vamos a encontrar unas llaves de un carro, de un BMW, y la agarra. Ya me armé. Tengo las llaves. ¿Y qué tiene que tener las llaves? ¿No tienes el conocimiento de cuál es el carro? ¿No tienes el conocimiento de dónde está? No es tuyo, no porque tengas las llaves son tuyas. No tienes el conocimiento. ¿Sabe qué Dios dijo a Pedro? A ti te daré las llaves. El domingo te voy a dar las llaves a ti también. Vicente, prepárate, te voy a entregar las llaves de alcanzar almas.
Prepárate, te van a tener unas llaves de pastorado. El problema es que las llaves no funcionan, porque cuando te dan la llave tienes que tener el conocimiento de la ubicación de la chapa del candado, donde funciona. Y cuando el Señor ahí me dio las llaves, también me dio la chapa, el lugar, el terreno, y me dio el conocimiento. Usted solo quiere empoderamiento, sin conocimiento no se puede, my friend. ¿Ha entendido palabra? Déjese andar jugando en la iglesita, vamos a lo profundo.